Queridos amigos, aquí estamos en el segundo programa de este 2026 de Chanconeando con Billy ZP de Venezuela y Nelson Carrizo desde Rancagua, Chile, para la Radio Conciencia. Bueno, querido amigo, hoy estamos con dos amigos de Olmué que los conocí en un evento poético al cual fui, a Olmué. Lisandra, directora de teatro, y José Miguel, y ellos nos pusimos a conversar y tienen una particularidad que me llamó la atención. Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Lisandra? Bien, bien, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Toda la vida de Olmué, Lisandra? Me encanta Olmué. Es tranquilo, es bonito, la gente te saluda, el clima, siempre sale el sol. Estoy feliz en Olmué. ¿Y de dónde eras o siempre has sido de ahí? No, soy de Puerto Rico. Puerto Rico, mira. Y llegaste a una ciudad sin puerto. No, llegué, o sea, sí, llegué primero a Santiago, después me vine a Olmué. Ya. Y llevo casi 18 años en Chile. Qué bien, qué bien. La madurez de edad pronto. Qué bien. ¿Y José Miguel, de dónde? Oriundo. Bueno, mira, mis orígenes están en Santiago, prácticamente en Santiago de Chile, pero en un pueblo, que hoy día ya es casi una ciudad que se llama San Bernardo. Ah, sí. Ahí yo me eduqué y ahí yo me crié, digamos, alrededor de los trenes. Tú sabes que San Bernardo nace por la primera maestranza de ferrocarriles del Estado y fue una maestranza grande en Latinoamérica. Yo no me atrevo a decir si fue la primera o no, pero la maestranza de ferrocarriles de Chile. Esa y la San Eugenio. Y la San Eugenio, sí señor. Claro. ¿Conoces harto tú? Sí, es que yo era de Los Espejos, era José María Caro. Ah. Y ahí en la José María Caro había una población que era de los ferroviarios. Y eran los que trabajaban generalmente ahí en San Eugenio. Claro, exactamente. Y que todos esos trenes quedaron olvidados, botados ahí. Quedaron todos botados. Sobre todo después de los acontecimientos últimos políticos, que fue terrible. Bueno, eso sí también. Bueno, ¿y cómo llegaron a juntarse ustedes? Mira. Escucha. Lisandra tiene un perro, yo te la voy complementando. Lo que pasa es que el año pasado la municipalidad de Olmué postuló a unos fondos para hacer lo que ellos llaman el Biosfera Fest, que es una serie de actividades celebrando y promoviendo que nosotros somos Reserva Mundial de la Biosfera. Entre esas actividades hay charlas, hay caminatas, hay arreglos en las calles y también hay talleres. Y uno de los talleres que entró en esta propuesta era un taller de radioteatro. Y ese taller se suponía que originalmente eran 10 sesiones de 1 hora, pero como el tiempo fue corriendo, a mí se me ocurrió que antes que acabara el año, para que no se quedara para el próximo año, hiciéramos un intensivo. Así que hicimos 8 sesiones de 2 horas y media cada una, que a veces eran 3 horas, y todos los días de corrido. Entonces no es lo mismo que ir a un taller una vez a la semana, 1 hora, y después pasan 7 días en que vuelves a encontrar por 1 hora, y como que todo queda cortito, sino que esto de verdad fue intenso. Y en el taller empezamos a ver no solamente radioteatro de Chile, porque Chile tiene una larga historia de radioteatro muy rica. Estuvimos escuchando radioteatro chilenos antiguos y también más modernos, como el caso 63, que fue un éxito en la pandemia. No sé si tú lo llegaste a escuchar, si no lo recomiendo para que lo escuchen. Y también
también estuvimos viendo historias nuestras, como esas historias, contarlas, una sola persona contar la historia con su voz, y cuando tú te escuchas y dices, sí, pero me gustaría contarla de otra manera, o me gustó como lo contó el compañero. Después empezamos a trabajar en parejas, después en tríos, hasta que ya al final estábamos trabajando todos juntos, éramos 11 personas en el taller, terminaron siendo 9 nada más, pero las 9 personas terminamos haciendo un capítulo escrito en colectivo, actuado, y entre todos nos íbamos corrigiendo, dando ideas, que se llamaba La Copa Rota. Y era la típica escena en la que hay mucha gente y pasa un crimen y no se sabe quién lo hizo. Entonces, todos podrían ser sospechosos. Estuvo muy bonito. Solamente en 8 sesiones logramos hacer todo esto que te estoy contando. Y el día final de este taller, cuando estábamos entregando los certificados, escuchando el producto de nuestro trabajo, La Copa Rota, con todos los errores que podía tener, porque era un primer producto de un taller, estábamos todos tan contentos, y empezamos, pero si siguiéramos, pero ¿cómo lo hacemos para seguir viéndonos, para seguir creando, para mejorar La Copa Rota, para hacer otros capítulos? Porque además La Copa Rota termina en continuará. Entonces, como hacemos el segundo capítulo, y ahí de estas 9 personas, 5 decidieron que íbamos a seguir reuniendo por lo menos una vez a la semana, y de ahí nos constituimos como grupo de radioteatro, que seguimos todavía en pañales, estamos empezando, pero ese fue el impulso inicial. Oye, José Miguel, ¿y tú por qué te inscribiste? ¿Y había gente joven? José Miguel es muy joven. Bravo, 18, 20 años. Mira, la verdad es que no hay gente joven. Yeah. La verdad es que no hay gente joven, porque como yo te explicaba, Lisandra, esto nace a partir de ese evento generado por la municipalidad, y Olmué es un pueblo, un lugar de adultos mayores. Yeah. Entonces, por eso también nuestro interés en querer recuperar el radioteatro, porque el radioteatro lo escuchábamos nosotros, pues nosotros somos adultos mayores. Ya no tenemos 50 ni 60, te fijas que estamos fuera de la canción, como si son 30, 40, 50, ya no es eso. Entonces, en este afán, y yo pienso que uno tiene que envejecer con dignidad, creo que uno tiene que tener actividades, uno tiene que tratar de hacer un aporte en algunas cosas, compartir con... Y a mí me gusta mucho el teatro y el radioteatro. Yo vengo de una familia de puros artistas, todos cantan, pintan, escriben, profesores. Mi padre era un bolerista frustrado. Entonces, tengo ese gen que me hace irme por las cosas del arte. Y la radio, siempre me gustó la radio. Y sueño con, ojalá si logro parar en una radio, un radioteatro, en un muelle, a través tuyo, en la ayuda de ustedes, no sé, sería para mí fantástico. Bueno, yo ¿por qué me llamó la atención? Porque como tú bien lo dijiste, nosotros crecimos con el radioteatro, pegado a la radio a tubo, escuchando la radio portable, lo que cuenta el viento o el doctor Morty, y generalmente nosotros la escuchábamos en la noche, y yo después de escuchar esa radioteatro me daba miedo ir al baño. Así era. Y eso es lo interesante que tiene el radioteatro, perdona Nelson, que el teatro en la escena, y a lo mejor Lisandra nos puede corregir, tú te paras en un escenario, haces un personaje, pintas un personaje, ¿no es cierto? Le pones un sombrero, le pones una manta, le pones botas, o lo coloreas de alguna manera y le pones una voz. Y eso lo puede ver el espectador. En cambio, en el radioteatro, yo creo que el que está haciendo el personaje se tiene que imaginar el personaje para poder que el que está escuchando también se lo imagine. Claro. O sea, tú me mandaste ahí uno de Lo que cuenta el viento, que era uno de los que nosotros escuchábamos a la hora del almuerzo.
donde hacen al diablo, y el tipo está todo el rato, y yo no se imagina ese diablo riéndose de esa manera, ¿te fijas? Que no es fácil eso. Entonces, eso es lo que me resulta a mí también muy motivador. Y hecho terapéutico que puede tener también, ¿te fijas? Porque también tiene algo de eso, ¿no? ¿Cómo sacas tú tus personajes? ¿En Puerto Rico había radioteatro, Sandra? Debió haber, pero en Puerto Rico no hay tanta, la documentación no es tan profesional como en Chile. Yeah. Chile tiene archivos históricos, yo creo que de todo. Y además están de muy fácil acceso. Tú te metes en Google a memoria chilena, hay tantas páginas que están muy bien mantenidas, siempre le digo que me gusta mucho este país y alguna gente, incluso de chilenos, no lo saben. Está todo muy accesible, está todo muy bien documentado. Tal vez podría ser mejor, pero comparado con otros países como el mío, en Puerto Rico se perdieron un montón de archivos históricos del canal público del país, por ejemplo, de los primeros programas de televisión. Y eso es muy triste. Y acá en YouTube está todo Dr. Mortis, en YouTube está toda La Tercera Oreja, Lo que cuenta el viento, claro. y mucho más. Está en Spotify, además de las páginas que te digo que están organizadas. Entonces es muy triste que de Puerto Rico no sería muy difícil conseguir algo. Bueno, lo que hablaba José Miguel, que nosotros al escuchar eso teníamos que usar la imaginación para nosotros recrear el personaje en nuestra mente. Y yo debo reconocer que me llevé una desilusión muy grande, que me invitaron una vez a la Radio Portales a ver un radioteatro. Y para mí la heroína, que era una jovencita bonita en mi mente, era una viejecita que tenía una voz dulce. Y yo dije, bueno, pero ese es el radioteatro, esa es la magia, que tú crees que esa voz corresponde a cierto tipo según tu percepción. Y puede estar muy, muy equivocado como yo me equivoqué esa vez. Y los efectos, ¿hacen con efecto todos esos radioteatros ustedes ahora? No, nosotros lo hacemos con efectos comprados de bancos de YouTube y de bancos de sonido que son públicos. No, eso no lo escogimos nosotros. Ya ese sería otro taller. Claro, otro taller, sí, porque hay que hacer los efectos del viento, de la lluvia, dependiendo del cuento. Es un gran trabajo, ¿Y cuánto, cuándo piensan hacer uno en grande y empezar a grabar esto? Mira, como parte del taller, una política que yo tengo del taller es que siempre grabamos. Aunque sea un ejercicio de una línea, jugando con una línea, siempre se graba. Si no es en el estudio, siempre se graba con el celular, porque yo siento que es importante enfrentarse al momento de tirarse a grabar. Pero para un producto para compartir todavía nos falta. Yo creo que como un mes más probablemente. Yo creo que a finales de febrero puede ser que tengamos ya un producto para compartir. Porque lo que tenemos, a pesar de que es bueno, es entretenido y se ve crecimiento de todos, todavía no está como publicable para el público general. Es decir, el público general todavía no escucha nada de esto. No, solamente lo hemos escuchado nosotros y algunos amigos y familiares que de repente se los mandamos por WhatsApp para que escuchen las cosas que estamos haciendo. Ay, nosotros tampoco vamos a poder escuchar aunque sea un pedacito de lo que están haciendo. No, te voy a estar invitado al estreno. Ya, qué bien. Bueno, lo más cercano al radioteatro que tenemos en la televisión era el Club de la Comedia. No sé si has visto ese programa. Sí, bueno, que ya no está. Pero están llamando a un casting para hacer una segunda versión con personas nuevas. Claro. Sí. Claro, el Club de la Comedia. Podría ser, porque tiene más de teatro, yo creo eso, ¿eh? Claro. ¿Tú te acuerdas de un programa que se llamaba Teatro como en el teatro? Sí. Bueno, eso yo lo vi siempre. Ese era... De un español. Había un actor español, sí. Un actor español que hizo eso en la televisión en Chile. Y que fue un éxito. Después el Pato Torres lo chilenizó. El Pato Torres lo chilenizó y hicieron dupla ahí con Walter Cliche. Claro. Teatro, sí.
Claro, bueno, eso, mira, con respecto a lo que te comentaba, Sandra, claro, si tú lo escuchas, es muy probable que este trabajo que hicimos, que es un ejercicio prácticamente, si tú lo escuchas, es muy probable que tú lo encuentres bien y que te haga mucho sentido con la trama, la historia, en fin. Pero nosotros, que somos los que estamos aprendiendo, no nos gustaría mostrar un producto que no está, digamos, 100%. Hay algunas cositas que nosotros no notamos. Entonces, si nosotros no estamos conformes, pues no queremos hacer algo que inicialmente pueda ser un fracaso. O sea, la idea es que si vamos a reflotar el radioteatro, partamos con algo chiquito, humilde, pero bien hecho. ¿Te fijas? Pero bien hechito. Bueno, cada uno tiene su percepción. Yo encuentro es como esto, decir, yo quiero casarme, pero cuando tenga todo esto, y no me puedo casar si no tengo nada, y uno buscando tenerlo todo, termina no casándose. Pero en busca de consistencia vamos a tratar de mejorar algo y a ver si lo puedo dar. Cuando uno empieza el camino, empieza a mostrárselo a los amigos primero, a un grupo reducido y después va ampliando, va practicando más. Pero hay que atreverse. La perfección no existe, así que hay que atrevérselo. ¿Tú participaste? Vamos a ver algo ahí con Lisandra, vamos a ver a lo mejor un ejercicio chiquito, cortito, que de los que se han hecho, y a ver si te lo podemos enviar en algún momento. Oye, porque yo creo que en Olmué deben haber mucha historia, como es campo, deben haber mucha historia del diablo y de un montón de cosas. ¿Han investigado eso? Sí, está lleno. Yo investigué esto, pero en un taller anterior que hice que era de teatro. ¿Ya? Y que tenía que tener temática de Olmué. Entonces, con ese grupo hicimos mucha investigación de oficios campesinos, porque hay un investigador acá que se llama Cristian Moyano, y él tiene un libro de oficios campesinos que ya no existen y otros que todavía existen. Investigamos los oficios, investigamos leyendas de Olmué, investigamos la historia de Olmué de Mariana de Osorio, que fue quien donó, a mí no me gusta la palabra donó porque yo digo que ella retornó, devolvió las tierras a quienes le pertenecían. Entonces hicimos toda esa investigación y de ahí el grupo creó escenas como recreando esas cosas. Y sí, hay muchas leyendas del Cerro de la Campana, por ejemplo, muy entretenidas, y por ahí también podríamos irnos. En la última reunión algunos de los participantes dijeron que más les interesa que abordemos temas del día a día, hoy en día en Olmué, de situaciones que están pasando, que los vecinos quieren hablar. Entonces podremos hacer como una sí, una no, una de leyenda y una de la vida real, vamos mezclando por ahí para todas las orejas. Como una doctora Apolo, pero provincial. Estaría bueno. Haciéndole juicio a todas las cosas. Claro, haciéndole juicio a los problemas de Olmué. Mira. Bueno, y en eso tú sabes también, pues el arte, la poesía, la literatura, siempre ha sido un poco denuncia también, ¿no? De algunas cosas. El problema de ser artista, el artista no mide consecuencias, dice y hace cosas. Y después dice, pero esto jodió a la persona, al hombre, al ser humano, porque denunció cosas que otros no se atrevían. A mí me ha pasado mucho, sobre todo cuando trabajaba en la mina, escribía poemas complicados y algunos decían, pero tú tienes que escribir lo bonito nomás, no lo malo. Pero es que lo malo hay que escribirlo también, pues, decía yo. Y le traía problemas al trabajador. El poeta quedaba feliz con denunciando todo eso. Y el teatro es una herramienta para denunciar muchas cosas también. Claro, por supuesto. Sobre todo la historia de los campos, los abusos de los terratenientes con los inquilinos. Hay mucho. ¿Tú no crees? Bueno, no sé si en Puerto Rico, pero aquí en Chile, sobre todo la juventud, no sabe la historia, la verdadera historia, cómo se lograron las cosas, cómo se vivía. ¿En Puerto Rico es así también?
Hay de todo. Hay muchos jóvenes que a lo mejor no están tan pendientes, pero en los últimos años, ¿viste cuando acabó el estallido social, el 2019? Yo digo que las estaciones vienen al revés, porque en Puerto Rico hubo algo parecido un poquito antes. En lo que era el verano de Puerto Rico, que fue en junio, julio, agosto, y después acá fue en octubre. Ya. Y de ahí en adelante, sabes que ha habido un renacimiento sobre todo de la juventud, de saber de dónde venimos, lo que nos ha pasado, porque es un pueblo doblemente colonizado. Nosotros siempre hemos sido colonia. Entonces, yo siento que sí, que hoy en día la juventud puertorriqueña está muy, muy pendiente de sus raíces y de recuperar y no dejar perder nuestras tradiciones, ya sean tradiciones heredadas de los españoles, heredadas de los gringos, pero también las hechas por nosotros con toda esa mezcla de donde venimos. Y yo creo que sí, que los puertorriqueños jóvenes están muy pendientes ahora de salvarnos. Mira, José Miguel, tú estás en Olmué, que ahora se denomina la capital del folclore. Y si tú recorres Chile, el folclore chileno aparece en septiembre nomás. ¿Esta capital del folclore en Olmué es solo para el festival y el resto del año seguimos o muere este eslogan? Buena pregunta, buena pregunta. Pero fíjate que aquí tú ves todavía el Guaso como personaje. Ya. El Guaso tú lo encuentras en un señor con sombrero, con chupalla, un niño que va a caballo, algún par de arrieros en alguna calle, todavía encuentras eso, ¿ya? Sin embargo, en Chile siempre hemos tenido ese problema. Ahora, entre paréntesis, yo soy un amante de la vida folclórica de Chile. O sea, yo de partida soy un cuequero innato, me encanta bailar cueca. Tengo mi atuendo de vaso, qué sé yo, y me lo pongo no solamente para el 18, a veces me lo meto en algunos cumpleaños y alguna ceremonia donde quería hacer un personaje. Como siempre ando haciendo un personaje, pero es difícil hoy día cultivar eso en Chile. En general, los medios de comunicación que absorben, hablamos de esta música, ¿no es cierto?, que hacen los jóvenes. Encontrar un programa de radio que haga folclore, difícil. Pero sin embargo, creo que el festival rescata bastantes cosas de eso. Rescata, aunque sigue siendo también, y hay que decirlo, un tremendo negocio para la televisión chilena y también para el pueblo, digamos, para uno de propiamente tal, ¿no? Es una fuente de financiamiento muy grande. Mira, antiguamente, bueno, y todavía, hay una ley que dice y obliga a la radio a tocar música folclórica del país, media hora, una hora. Y son pocas las radios que lo hacen. Antes había una radio, la Umbral, que tocaba una música latinoamericana. Y esa era su particularidad. Que en Olmué escuchas folclore en las radios de allá. ¿Hay radio? Mira, hay una radio que es de la iglesia, que es la radio Nuestra Señora del Rosario, y ponen todo tipo de música. Ponen música folclórica, pero también ponen música en inglés, música bailable, además de que tienen un momento que rezan el rosario, como todas las radios católicas. Y hay varias radios independientes, que no quiero mencionarlas, pero no quiero que se me quede ninguna, pero deben haber por lo menos 4 radios independientes que son de aquí, de Olmué. Además, la que todo el mundo escucha, que es la Radio Latina de Limache, que cubre noticias de Limache y de Olmué. ¿Cuánto porcentaje de música folclórica ponen? No me atrevería a decirlo. Y tampoco me atrevo a hablar por los grupos folclóricos, porque hay muchas, ¿cómo se llaman? No se llaman escuelas, se llaman cultores de cueca, muchas agrupaciones de folclore, ya sea de baile, de canto, hay muchos folcloristas, yo conozco algunos, y
acá, además del Festival del Guaso, también se hace un encuentro de cultores de cueca todos los años. Ya debe llevar como 10 años ese encuentro. Se hace en octubre. Es muy lindo, vienen mucha gente de todo el país. Además que también en todas las actividades que se hacen en el MUE, sean de lo que sea, van a sembrar un árbol y allá va una pareja a bailar cueca o a alguien a cantar. Entonces siempre está. Yo que voy mucho a las escuelas, por ejemplo, a dar talleres, en todas las actividades de las escuelas hay un momento para bailar cueca, para cantar, y los niños de todas las edades salen a bailar cuando, viste que siempre hay momentos que invitan al público a bailar. Los niños salen a bailar y a mí eso siempre me sorprende porque digo, nadie los está obligando, ellos quieren ir a bailar, es normal. Ahora, pero no me atrevo a hablar por los folcloristas porque tal vez ellos piensan que hace falta más, entonces no me atrevo a decirlo desde mi... Qué bien. Y bueno, dicen que son 11 ustedes. ¿Qué días se juntan? Nos juntamos todos los jueves de 6 a 8, pero como estos estudiantes que tengo son tan buenos estudiantes, ellos llegan antes de las 6 y se van después de las 8. Puedes echarlos después. Llegan antes y después no hay quien los saque. Porque son más de 2 horas, pero... Es que es muy entretenido, es muy entretenido. No, y debe haber un tecito, algo también ahí para amenizar la cosa. José Miguel está intentando instaurar eso. Siempre llega con una botellita de juguito, de no sé qué. Está bien. Oye, pero a propósito, tú me mandaste algo que tiene que ver un poco con radioteatro. Sí. Algo de un personaje infantil me enviaste. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, ya llevo 2 años. Yo hacía títere cuando joven. Y era de los que mochileaba y recorría el país y llegaba a las plazas y hacía funciones de títere y después pasábamos la mano y con eso comíamos o nos daban alojamiento, porque íbamos a colegio y todas esas cosas. Y ahí nació este personaje, este niño. Y un día conocí a la que es dueña de la radio por la cual vamos a entrevistarnos, de la Radio Conciencia 3x3, la Luisa, y dijo, nos hace falta algo infantil. Y los poetas amigas que me conocían decían, él tiene un personaje, Nelsito, que revivió en la pandemia. Tuvimos una amiga argentina que vino a un evento poético que yo organizaba eventos poéticos, tertulias literarias en línea, recitales en línea, entrevistas y presenciales. Y vino un evento presencial y cuando llegó aquí se cerraron las fronteras y se impidió hacer toda reunión porque llegó la pandemia, pero ahí en su mayor apogeo. Y ella quedó acá en Chile y no hallaba qué hacer, pero yo le dije, bueno, vete para mi casa, estás con nosotros y cuando abran las fronteras te vas. Estuvo un mes que no se abrían las fronteras. Y lloraba y todas esas cosas y yo para sacarla de eso dije, hagamos radio, teatro, hagamos cuentos infantil con Nelsito y tú conversas. Y así volvimos a retomar a Nelsito. Y me hice famoso. Claro. Y ahora ya llevo 2 años haciendo el programa, pero como yo al revés de ustedes, yo no hago cosas, no busco la perfección, yo improviso mucho, no me gusta estar pauteando, no. Yo soy de mente rápida y improviso cosas y hago cosas. Y tengo una amiga que con lo que hacemos las cosas y me dice, ¿qué vamos a hacer hoy día? No sé, Nelsito sabe eso. Y a veces hasta ni Nelsito sabe. Pero llevamos 2 años y a la gente le ha gustado porque el Nelsito tiene muchas licencias. Es un niño picarón en cuerpo adulto, entonces dice muchas cosas como una mafalda. Pero es bueno eso, es bueno. ¿Tú te acuerdas, Nelson? ¿Te acuerdas de Jorge Romero Firulete? Sí. La Jorge Romero Firulete tenía un personaje que era un niño. Y Tatín. Y Tatín también. Somos los Tatines, queremos cantar. Sí.
Exacto, bueno, tú lo haces igual, exactamente. Sí. Y el Tatín era un ventríloco. Sí, era ventríloco. ¿Ya? Claro, era un ventríloco, era una pega bien importante la que hacía ese señor. Claro, y yo, Bueno, como crecí con eso, me gustaba eso. Y la radio me permitió hacer, como a revivir esa esencia, la de Tatín. a mí lo que me vuelven loco son los títeres. Los Ah, títeres me roban el alma. No, los encuentro fantásticos. yo Yo tengo, creo que la gente, los títeres, yo viví dos experiencias con los títeres, bueno, varias más. En el tiempo de la gorra, para no herir susceptibilidad. En el tiempo de de la gorra y del bototo. claro, De la gorra y del bototo. el bototo, claro, más el bototo que la gorra. Yo hacía títeres para adultos, subversivos. Me invitaron una vez a una peña y dije, ¿cómo puedo hacer algo para incentivar? Y se me ocurrió hacer títeres para adultos y subversivos. Y empecé con la Caperucita y siempre empezaba, este es un cuento de la Caperucita, pero no es roja. Porque si digo que es roja me van a hallar preso. Y la Caperucita iba a ver a la abuelita y la abuelita la habían allanado los militares y la tenían detenida. Y la Caperucita arrancando del guanaco y yo tenía una botella con agua y mojaba toda la primera fila y decía, el guanaco los moja a todos, en todos lados. Y daba una sesión de noticias y le ponía humor a las noticias tristes y le gustó tanto a la gente que me invitaban a todas las peñas. Me decían, oye, vamos a hacer una peña en San Bernardo, en San Miguel, anda, por favor. Y yo recorrí casi todo Santiago haciendo esos títeres subversivos. Después hacía títeres para los niños y iba a los colegios. Y en los colegios de clase media para arriba los niños tenían imaginación, se metían en el cuento, les gustaba. Pero un día fui a un campamento bien pobre, el Silva Enrique. Y los niños no tenían imaginación. Pues yo decía, esto es una varita mágica. Y me decían, no, hace un palo y ese no es mágico. Y me querían robar el títere. Y la cruda realidad de ellos no lo hacía que tuvieran imaginación. No se metían en el cuento y lo iban aportillando. Decían, no, hace un palo, es mentira, está iglesiando. Y fue duro eso. Me marcó cómo los niños absorben como esponja la realidad en que viven. exactamente. Así es. Así es. Y el arte te permite eso, mostrar realidades, despertar conciencias, no solo recrear, sino que también te invita a dar una ventana a mostrar otras cosas. Y eso es bueno. ¿Y eso tú lo hiciste, esos títeres subversivos, como denominas tú, lo hiciste en dictadura? Sí, pues, sí, en dictadura. Fuiste valiente. Sí, o tonto, no sé. Pero sí, hacíamos peñas clandestinas y íbamos, y yo hacía los títeres y recitaba poemas también complicados. Tengo un libro que se llama Poblador versus Dictadura y yo siempre recuerdo un poema que nunca lo pude terminar, que decía, tengo las manos hecho tira de tanto tirar de piedra a los pacos, y ahí todos gritaban, ¡ah, y va a caer! Y no podía terminar ese poema nunca, queda la escoba. Sí, nos atrevíamos. Y yo, desde ahí que empecé a hacer cosas artísticas y a crear centros culturales y actividades culturales, porque veía que había que despertar a la gente. Y mediante la cultura, mediante esas cosas, uno puede llevar mensajes y despertar a la gente. Esa es la importancia. Esa es la importancia del arte. Esa es la importancia del arte, claro. Y quizás por eso el arte es inclinado más para un lado que para otro. ¿No es cierto? Porque Absolutamente, porque tiene la cosa humana, tiene la cosa social. la cosa social. Claro. Entonces es inevitable no estar comprometido socialmente. Claro. ¿De dónde sacas tu realidad? ¿De dónde la sacas? De tu medio, de tu entorno. Claro. Y que te O sea, nosotros
nosotros en Chile, al menos es nuestra realidad. O sea, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Víctor Jara, Violeta Parra. En el teatro, ni hablar en el teatro, como tienen Ponferrada, Noguera, bueno, mucho de eso. Mucho. Entonces, sí, los títeres me dieron eso y la otra que viajaba. Recorrí casi todo el sur de Chile con los títeres y que los niños la disfrutaban y yo podía viajar gracias a la ayuda solidaria de los que les gustaban los títeres. Así que fue una bonita etapa. Tengo un amigo en Andacollo que quiere hacer una compañía de títeres, pero ahí está, porque también esperando tenerlo todo y todo perfecto para hacerlo, pero ahí ya lleva como un año y espero que lo logre hacer. Tú en un minuto hablaste ahora de una Caperucita Roja. ¿Esa Caperucita Roja que era una revolucionaria? ¿Era la chica mestiza? No. Era Caperucita nomás, pero que tenía que no nombrar que era roja y que iba a ir a la abuelita y que como vivíamos tiempo de dictadura no era llegar y ir al bosque a ver a la abuelita porque estaban los militares allanando y viendo a la gente. Entonces no habían esas libertades. Denunciando las libertades que es perdida, yo creo. Bueno, nosotros estamos trabajando una Caperucita, pero la Caperucita tradicional, Sí. como ejercicio sobre todo para el narrador, para que cada participante trabaje su narrador, su voz de narrador. Y en el último, no en el más reciente, en el encuentro más reciente, ahí trabajaron también los personajes, pero siempre dejándolos con la versión tal cual como la que agarramos, la convertimos en guión, pero sin meterle otras cosas, para obligarlos a trabajar con su voz y a encontrarse con lo que ellos piensan del personaje y lo que ellos quieren transmitir del personaje. Ahí estamos, eso es lo que vamos a terminar en enero con la Caperucita como esa versión. Porque, mira, nosotros éramos tan inocentes, los niños de ahora no son tan inocentes. Entonces, nosotros por ser la Caperucita no veíamos el contexto del cuento, de que se la comía un lobo y todo eso, que era algo terrible. Y las canciones que cantábamos, las rondas, Serrina, Serrán, los maderos San Juan, o Perro Judío. Entonces, de repente les digo, ¿cómo cantamos eso? ¿Cómo veíamos eso? ¿Cómo escuchábamos esos cuentos? Y que no eran nada muy inocentes los mensajes. Sí, mira, nos pasó con la Caperucita que cuando el narrador dice que la abuelita abre la puerta y el lobo se la come, es una línea en la que dice que abrió la puerta y el lobo se la comió. Y el narrador lo cuenta como algo muy entretenido, muy normal, pero nosotros ya adultos, la mayoría mayores de 40, vamos a decir, la mayoría mayores de 40. Sobre todo de 40. Ya no me explican. Cuando lo veíamos decíamos como, ay, pero qué fuerte, se come a la abuelita, como que empezábamos a ver la cosa cruda del cuento, que cuando uno es chico da lo mismo, llegó eso lo comió y listo y es gracioso. Pero cuando lo veíamos nosotros nos afectaba mucho. Sí, no, y también puedes ver la parte humorística, aunque mayor de 40 puede decir, pero no, ¿cómo se la comer si no tiene dientes? Ya no tenemos dientes, y la abuela está dura, cruda. Entonces uno puede ver muchas. No, la Caperucita da parto. Y eso yo por ser ya me imagino relatar la subida de Charles Darwin de arriba ahí a ver el cerro y el mar, que veía el mar y que qué anda haciendo por ahí, qué anda investigando. Y pocos saben eso. Es lo que le pasa a Darwin cuando sube a la campana, porque él dice que puede ver hacia el mar y dice que en ese momento siente que el tiempo se detiene. Lo que a él le pasó fue tan sublime que él dijo, aquí se me detuvo el tiempo cuando llegó a la punta de cerrar la campana. Sí, es muy lindo lo que le pasa a Darwin. Hay que buscar ese personaje para que lo hagamos en la teatro. Y bueno, ¿no? Sí. La magia de la campana, la magia de los lugares, de la naturaleza, ¿no? Sí, yo tuve ¿Cómo te roban el tiempo? Yo tuve el privilegio de subir hasta la mina, aunque hay una mina ahí como a la mitad. Me gustó el cerrito, el pueblo también, me encantó. Dice, ya sueño con ir con más poetas y hacer un recital como camping ahí, como
ahí en el Cerro de la Campana, ahí, hacer algo ahí al aire libre. Vamos a tratar de hacerlo luego. Pero qué bien, porque bien el radioteatro y todas esas cosas. Y bueno, y yo creo que están viendo las voces, que nace de viejos, de niños, de jóvenes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora están enfrentándose a ellos a hacer todas las voces, a encontrar su voz. Ya. Todavía no hemos hecho casting como para decirle a cada quien qué puede hacer, sino que cada uno se está enfrentando a ver cómo hace cada personaje. Por ahí vamos todavía. Claro, y hay que mimetizarse, hay que ponerse en eso, cómo habla un guaso, cómo habla un militar, no es fácil, ¿eh? No, pero lo están pasando bien, no lo han pasado mal. Mira, cuando nos ponemos a jugar sale de todo. Sobre todo cuando uno le gusta. Sí. Tenemos un compañero que le encanta ser de Argentina, ¿viste? A lo mejor te podías parir por la radio argentina. Claro, a nuestro compañero le encanta ser el argentino, quiere hacer un logo, pero que sea argentino el logo. ¡Qué bien! Y de repente se me pone el personaje al boludo, Bueno, los chilenos estamos un día en Argentina y llegamos como argentinos, así que... es verdad, eso, es verdad. Ese fue un radioteatro, ¿te acuerdas cuando ibas las viejitas a comprar matute a Mendoza y llegaban, viste? Sí. Hola, viste. Es verdad. Pero en eso estamos, fíjate que es interesante porque el juego, tal como te decía Alessandra de la Caperucita Roja, claro, el ejercicio del relator, que también es muy bonita esa parte, como tú vas contándole a un niño o a un amigo o a quien tú le quieras contar cómo haces ese relator, por ejemplo. Eso también es interesante. A través de hacer cómo sería con tu voz la Caperucita, ¿no? Entonces tú vas haciendo el relato y además vas tratando de hacer la voz de la Caperucita y la voz del nuevo, la voz de la abuela, la voz de la mamá. Entonces ese ejercicio también es muy interesante porque te obliga a ir, bueno, yo era mi abuela, yo me inspiro en mi abuela, me inspiro en mi madre, hacer la Caperucita me inspiro en mi hermana o en alguna niña de la familia. Entonces esas cosas son lo interesante. Sí, es un ejercicio bonito. Acá se instauró hace un tiempo el oficio de cuentacuento y había muchas damas cuentacuentos que tenían ese don de que se ponían a contarte el cuento y con los cambios de voces, de tono nomás, a ti ya te metía en el cuento y te dejaba fascinado. Magda, una cuentacuentos rancagüina que falleció hace poco, tenía unos cuentos pero fascinantes. Había un cuento que a mí se ponía a hablar de que le gustaba, que lo acariciaba, que lo tocaba, y tú te imaginabas una escena sexual, y todo esto se lo decía a la toalla que lo abrazaba y todas esas cosas, y al final quedábamos todos plop. Y nosotros estábamos pasando la película y decía, pero si ella es tan suave y me acaricia, me abraza, mira, era la toalla, y yo me encontraba genial. ¿Y si ella era una cuentacuentos? ¿Te acuerdas del nombre de ella? Magda Canales, pero falleció Magda Canales hace poco. Magda Canales, sí. de Rancagua. Sí. Magda Canales. Claro. No sé si tendrá en YouTube alguna de esas cosas, pero era tan pícara, tenía como 80 años, pero tenía una voz dulce de como niñita así, y te metía en un cuento, pero al final terminaba en una cosa que ni te lo imagináis cómo terminaba, era irreal. Te decía, pero ¿cómo? Y ahí para el lado equivocado, era la toalla, no era algo sexual, y todos sus cuentos eran así, pícaros, pero tenían un final que te sorprendía y te ponía a reír al final porque te das cuenta que tú estabas muy equivocado. ¿Cómo te llevaba a la imaginación? Claro, te llevaba a la imaginación, con sus tonos de voz. Claro, y decía, me encanta su suavidad, mucho de menos. Y uno la escuchaba así tan sensualmente. Y eso es lo que tienes que aprender también, porque tienes que aprender a ser sensual con su voz, a ser severo con su voz,
a hacer parcos, y es una herramienta que da para mucho. Así es. Y en ese juego estamos y aprendiendo, todos los días estamos aprendiendo. Qué bien. Y queremos lograr, digamos, cosas interesantes y bonitas para la gente, pensando en los demás. Ya pues, espero estar pronto en su primer radioteatro, felicitarlo por esto, por reunir a personas que están creciendo al mismo tiempo y se están entreteniendo, están creando cosas. Crear es lo más lindo de la vida, yo creo. Les dejo los micrófonos para que se despidan y yo de aquí voy a poner un pedacito de ese radioteatro de la Radio Portales para que los auditores conozcan algo de esto de que estamos hablando y de que ustedes están iniciando. Lisandra, te dejo para que te despidas y de los radios escuchas de la Radio Conciencia 3x3. Radio Conciencia 3x3. Sí. Qué lindo, muchas gracias por invitarnos, por escucharnos, por interesarse en nuestro juego, nuestra investigación de la voz, este encuentro. Así, ¿sabes qué? Un encuentro con nosotros mismos también, no solamente con la voz, con las historias, sino encontrarse uno con uno mismo, con cosas que se le habían olvidado de uno mismo. Así que muchas gracias por invitarnos y los vamos a tener al tanto cuando lancemos el estreno mundial de nuestro primer capítulo de Radio Haz Teatro. Mira, nos pueden seguir en Instagram en la página hazteatro.olmue y ahí vamos a estar poniendo cosas de lo que estamos haciendo. hazteatro.olmue. José Miguel. Bueno, todo dicho. Lo interesante era que, bueno, agradecerte obviamente, pero a mí me importaba mucho que estuviera Lisandra, digamos, porque ella es la que conoce, la que nos ha hecho jugar, ¿no? Y que nos ha ido tratando de sacar lo mejor de nosotros. Muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también por lo que tú haces y gracias a la radio, a la radio 3x3, un gran abrazo ahí a la gente, a los técnicos, a los locutores, a la gente que hace la radio. Y un gran abrazo para ti también, Nelson, y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a poner un poco de radioteatro para que sepan de qué estábamos hablando. Bueno, amigos, y para que conozcamos un poco de lo que eran los radioteatros de Chile, les voy a dejar un pedacito de lo que cuenta el viento. El viento. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables, y que usted pudo haber vivido. Cayetano, los brujos y el diablo. Historia enviada por Carnet 109-908 de Puebla. Muchos años, en un fondo grande, donde las casas de los inquilinos estaban entre montes y potreros, y muy distantes de una de otra. Allí vivía doña Peta, una viejita que vivía con su hijo menor llamado Cayetano, pero al cual su madre le decía Caetano. Este Caetano tenía como unos 28 años y era muy maldadoso. Una de sus travesuras era molestar cuando pasaban los chonchones, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Y quizás por qué sería que todas las noches por sobre el rancho de esta gente pasaban chonchones. Y ahí empezaba el miedo para todos, menos para Caetano. ¿Entró la ropa, mija? Sí, tía. Y la dejé en el canasto de dos orejas, listita para plancharla. Mija, entremos todo lo que hay fuera de la casa. Mire que ya está oscureciendo y no conviene estar por aquí. Sí, cuando anochece mejor estar adentro de la casa. Porque empiezan a pasar esos pájaros que a mí me dan mucho susto. Yo no le
tengo miedo a ni un pájaro, pero sí respeto, ¿ah? Porque uno nunca sabe lo que son capaces de hacer esos chinchones, pues. Y apúrate, niña. Oiga, niña, voy a entrar tú nunca. Llegando la noche, todos de la casa empezaban a tiritar de miedo, porque sabían que Caetano se quedaría en la cocina después que todos se acostaran, molestando a los tuetués. Me voy a acostar, tía. Tengo mucho sueño. Yo también. Ay, vayan a dormir, chiquillos, que yo me voy a quedar terminando de costurear este mantel. Buenas noches, tía. Buenas noches, mi Buenas noches, Caetano. Buenas, niño. Que duerme con el mandinga al ladito. Ay, que Dios lo Caetano. Es que los veo tan de cola caída cuando se van a dormir que me da risa mirar. Ay, de no dormir, chiquillos, no le hagan caso a este Caetano. Buenas noches. Buenas noches, mi hija. Buenas. Recen antes de acostarse. Ay, vos también debías irte a acostar, tu Caetano. No me quiero acostar. Tengo que hacer algo. Caetano, no hay que crecer, ni te burles de cosas que son entendibles. Ay, déjeme, amita. Mira, No todavía, no que tengo que hacer algo, pues. Caetano. Dentro más, inútiles eran los ruegos de doña Peta porque Caetano no se iba a dormir y se moría de la risa, haciendo varias picardías que consistían en echar puñados de sal al juego, para después, justamente cuando iban pasando los tuetués por sobre el techo del rancho, empezaba a rezar oraciones que él nomás sabía y que servían a botar los tuetués y que no pudieran volar. Y Caetano seguía rezando y también reía, y mientras reía, Mientras más venga, mucho más caerán. Adelante a la cruz. Allá va el niño Jesús. ¡Amájalo, San Benito! y la demás gente del rancho casi se morían de miedo porque escuchaban todo esto, mientras que Caetano, cuando se aburría de molestar a los chonchones, entonces se iba a acostar. Y miren, como Caetano era tan repícaro, así como hacía maldad, también le ocurría a él, pues. Caetano era muy buenazo para jugar al monte y se juntaba con sus amigos donde unas niñas que tocaban muy bien la guitarra. Y ahí tomaban y jugaban al naipe. Estas niñas eran unas tales Ríos. Una tarde estuvieron tomando y jugando donde las Ríos hasta que anocheció. Y casi era la medianoche cuando cada cual se fue para su rancho. Y nomás está a decir que iban bien emparafinados, o sea, con sus cuantos litritos de vino en el cuerpo. Rotito. Bueno, Caetano siempre andaba pensando que en esos lugares solitarios por donde pasaba para llegar a su rancho había entierro. Y ocurrió que esa noche unos hombres andantes habían estado tomando un poco de choca, ¿no? Y encendieron una fogata por ahí por el campo. Yo creo que por acá no hay trabajo. No hay nada. Por donde yo pasé me dijeron que no hay. A mí me pasó lo mismo. Bueno, sigamos andando, a ver si mañana nos va mejor en lo que puedo. ¿Apagamos el juego? No, se apagará solo. Dejémoslo así nomás. Estos hombres agarraron su saquito y se fueron. Y ahí quedó la fogata, ardiendo
cuando es lo mejor. Justamente cuando Caetano iba pasando. Y de lejos divisó la luz. Así que... es un entierro. Ay, un entierro. Oye, para allá, a señalarlo. Mañana vamos a sacar. Ay, te puedo dejar con señas. Ya sé. A ver, el castillo, Bueno, queridos amigos, los voy a dejar ahí intrigados qué pasó con Caetano. Este es lo que cuenta el viento. En YouTube pueden encontrarlo, radioteatro de la Radio Portales, lo que cuenta el viento. Bueno, nuestros amigos ya nos enviarán sus creaciones. Agradecer a la Radio Conciencia 3x3 que nos permite estas ventanas de conocer a personas que hacen distintas cosas. Nos encontramos los martes y los miércoles, como siempre, y desde Rancagua, Chile, se despide su amigo Nelson Carrizo, el poeta minero. Nos encontramos en un próximo Chasconeándonos de la Radio Conciencia 3x3.